Bienvenidos a Pandemia Poética Podcast, un espacio para la poesía, el arte y la cultura. En este primer capítulo, aprovechando que esta semana ha tenido fechas muy importantes para el arte y la cultura a nivel mundial, hemos decidido, el 21 de este mes se celebró el Día Mundial de la Poesía. El 25 en Italia se celebra el Dante Di, el Día de Dante Alighieri, el gran autor de la Divina Comedia. Y el 27 se celebró también el Día Mundial del Teatro. En este primer capítulo queremos hablar un poco sobre la poesía, sobre la vida de Dante y también del teatro y la importancia que tiene este en la cultura, en la sociedad. Y por supuesto, para cerrar, viviendo los tiempos de pandemia, hablar un poco de Almafuerte y sus 7 sonetos medicinales. Empecemos. Bueno, ¿por qué Pandemia Poética Podcast? ¿Por qué en este momento? Vamos a colocarnos un poco en contexto. Hay 2 razones básicamente de por qué estamos haciendo este podcast. La primera es que, estamos en cuarentena, sabrán que hay muy pocas cosas que hacer. No, realmente la razón verdadera es que teníamos este proyecto ya en mente desde hace bastante tiempo, pero veníamos pensando cómo hacerlo, cuál era la mejor forma, si un podcast, un web show o cómo hacerlo. Al final hemos decidido hacer un podcast donde encontremos tanto lo que es la poesía, que es el área en el que me manejo, lo que es la cultura, el arte. Aquí más adelante vamos a estar entrevistando a personajes de la cultura que se dedican a ella, tanto en la poesía como en la pintura, como en la música. Toda expresión artística es bienvenida en este espacio y la idea es esa, sobre todo descubrir aquellos personajes que hacen arte maravilloso y que muy poca gente conoce. Queremos que esto sea fundamentalmente una plataforma para hacer visible el arte y la cultura. Pues colocamos Pandemia Podcast, creo que está de más de explicar por qué. En vista de todo esto, creo que es un nombre interesante. Bueno, como dijimos ya en la introducción, vamos a comenzar hablando un poco de qué es la poesía. Una pregunta bastante compleja que durante mucho tiempo, tanto intelectuales como poetas y como artistas han tratado de responder. La verdad, no hay una definición correcta de qué es la poesía. Podríamos decir que la poesía es el conjunto de versos con métrica, rima y todo esto de una forma bastante académica, pero realmente eso no responde qué es la poesía. Un amigo, un muy buen amigo mío, poeta, llamado Santiago, tal vez me dio la mejor definición, diferenciando qué es poesía y qué es poema, y quisiera compartirla. Él dice que la poesía es el acto vivido y el poema es la copia mediocre de dicho acto. Creo que es una definición brillante. Otros poetas a lo largo de la historia han tratado de darle una explicación desde la poesía misma. Creo que la poesía es la única que puede dar respuesta a qué es esto, qué es este fenómeno artístico. Becker, por ejemplo, en un poema, tal vez de una forma muy romántica, decía: ¿qué es poesía? Poesía eres tú. Raúl Gómez Hatín, no. León de Grave, un poeta colombiano de Medellín, decía: poesía es cosa de pasmo, sortilegio y maravilla. Y así muchos poetas han tratado de darle alguna definición. El hecho es que la poesía, como forma de expresión artística, a mí me gusta compararla con la pintura, para dar un ejemplo tal vez más tangible del concepto. En la pintura, básicamente, se transmite en forma de imágenes algún concepto, lo que la obra desea transmitir. La poesía hace lo mismo, pero con palabras. Digamos que con palabras dibuja todo lo que quiere transmitir, con metáforas, con alegorías, pero la poesía en sí es indescriptible, es enigmática como ella misma y como muchos grandes poetas. En este espacio vamos a ir hablando un poco a lo largo de todos los capítulos que hagamos del podcast. Vamos a ir adentrándonos tanto en poetas, sobre todo poetas colombianos, pero también poetas latinoamericanos, poetas europeos, poetas del mundo. Y vamos a ir adentrarnos
en su obra. En esta ocasión, ¿por qué no? Quisiera aprovechar de hablar de un maravilloso personaje de la literatura colombiana, un personaje que me gusta mucho y quisiera empezar el podcast con él, el señor Julio Flores Roa. Julio Flores nace en Chiquinquirá, Boyacá, en 1867. En 1881 se viene a la ciudad de Bogotá y acá pasa parte importante de su vida. Un personaje maravilloso, un romántico, conocido como un romántico tardío, porque este personaje se mantiene en el romanticismo incluso cuando esta escuela ya estaba muriendo, estaba decayendo. Participó en un colectivo literario, que más adelante en otros capítulos tal vez nos adentremos más en este colectivo denominado La Gruta Simbólica, colectivo que agrupó alrededor de 70 miembros, incluyendo liberales y conservadores, personajes que estaban en disputas en la política colombiana de ese tiempo. Este hombre tiene poemas maravillosos. Un poema que me gusta de él se titula Apocalíptica y quisiera compartirlo en esta ocasión. Dice algo más o menos así. Y me senté en el carro de las sombras, presa del más horrendo paroxismo, y comencé a rodar sobre una alfombra formada por el cosmos del abismo, y abarqué el infinito en una sola mirada, llena de fulgor intenso, y vi del tiempo la gigante ola rodar al precipicio de lo inmenso, y vi la eterna procesión de mundos a través de mi loco desvarío, rodar por dos ignotos y profundos senos, inescrutables del vacío, y llamé a Dios con penetrante acento, con un acento penetrante y hondo, que atravesó rasgando el firmamento, sin encontrar del firmamento el fondo. Mas nadie respondióme en mi agonía. ¿En dónde estás? Grité de nuevo. ¿En dónde? Pasó la pesadilla. Hoy todavía lo llamo y todo inútil no responde. Apocalíptica del señor Julio Flores. Flores, sin lugar a dudas, es un personaje interesantísimo de la literatura colombiana. Este personaje, como dijimos ya, llega en el 81, en 1881 acá a Bogotá, un joven, con un ímpetu grandioso, que se dedicaba a salir en las noches, a buscar cualquier lugar donde declamar poesía, a reunirse con algunos colegas poetas. Allí conoce la Gruta Simbólica y este grupo de poetas bohemios evadían toques de queda, se iban a distintos lugares a compartir poesía. A veces visitaban el cementerio central, acá en Bogotá, donde se escuchaba en las madrugadas a este grupo de personajes declamar poesía. Julio Flores era conocido como un gran declamador, y este tuvo una gran amistad con otro poeta colombiano, un poeta bogotano precisamente, el señor José Asunción Silva, de quien hablaremos en otra ocasión más a fondo. Tienen gran amistad. Lamentablemente José Asunción Silva acaba con su vida de una manera muy trágica, y Julio Flores le declamaba poesía en el cementerio central, le dedicaba poemas a este gran amigo de él, un personaje sin lugar a dudas interesantísimo, que participó también en la Guerra de los 1000 días por la tolda liberal. Julio Flores y su familia eran del Partido Liberal Colombiano, y que gracias a eso se gana problemas políticos importantes, terminando preso en la cárcel del Panóptico, lo que es hoy en día sede del Museo Nacional. Y también estuvo algún tiempo exiliado. El presidente de ese momento, que no recuerdo en este momento el nombre, le sugirió que debía irse del país, una forma de exiliarlo bastante interesante, y estuvo recorriendo Latinoamérica en ese periodo. Estuvo en Venezuela, estuvo en México, estuvo en distintos países de la región, hasta que el mismo presidente que lo exilió, luego de que Julio Flores agarrara mucha fama en este periodo en el que está fuera de Colombia, decide colocarlo como diplomático en España, y allá se dedica de lleno también a la poesía. Ya de regreso acá en Colombia, y exactamente un mes antes de morir, Julio Flores Roa es coronado poeta nacional
en Usiacurí Atlántico, donde decidió pasar el resto de su vida luego de regresar acá. Julio Flores deja un legado importantísimo en la literatura colombiana, en el romanticismo tardío, como es conocido, un poeta que le cantaba a la muerte, que le cantaba a la noche, que le cantaba al amor de una forma bastante interesante y que dejó poemas hermosísimos. Podría mencionar algunos cuantos de este personaje. Uno, el que acabas de compartir, Apocalíptica, que me gusta muchísimo. Hay otro que se titula Tú no sabes amar, Reto, La araña. La araña es hermosísimo, un poema bastante extenso, pero hermosísimo. Y así muchísimos poemas más de este gran poeta. Lo que era su casa en Usiacurí Atlántico, hoy en día es un museo dedicado a este personaje, dedicado a la poesía colombiana. Es un lugar interesantísimo. Perdón. Vamos al segundo punto, hablando un poco del Dante Dí, que se celebró este pasado 25 de marzo. Se celebró en Italia, es una celebración italiana. El gobierno en alguna fecha no muy lejana decidió colocar el 25 de marzo como el Día Nacional de Dante Alighieri, conocido allá como el Dante Dí. Creo que es una fecha que no se puede dejar pasar. Bueno, como todas estas fechas, el Día de la Poesía el 21 de marzo y también el Día Mundial del Teatro el 27, del que vamos a hablar ahorita. El Dante Dí creo que no se puede dejar pasar, un personaje importantísimo para la literatura universal, el gran autor de la Divina Comedia. Este personaje, quisiera contar un poco la historia de este gran personaje. No se sabe a ciencia cierta cuándo nace. Los historiadores calculan que nace entre el 15 de julio, entre el 15 de mayo y el 15 de julio de 1265, si no me equivoco. No hay una fecha exacta del nacimiento de este poeta, sin embargo allí los historiadores calculan ese periodo. Dante a los 9 años le fallece su madre, que se llamaba Vela, y este personaje conoce, hay una historia de amor bastante importante en Dante. 2 años después de la muerte de su madre, conoce a una joven llamada Beatriz, de quien se enamora perdidamente desde su juventud, desde su infancia, hasta por el resto de su vida. Se enamoró perdidamente de Beatriz, pero se enamoró en secreto, era un amor muy idealizado. Él la admiraba, la amaba, pero la amaba en secreto, porque él sentía que ella no le prestaría atención. Dante le escribe hermosísimos poemas a Beatriz, se dedica a escribirle poemas y salía normalmente, cuando la veía, salía, la miraba desde lejos, la seguía. Una forma de amor interesante que en estos días podría parecer o se podría denominar acoso, sin embargo no pasó de allí. Luego de que Dante se hace popular en la poesía italiana, se hacen populares los poemas también que les escribió a Beatriz. Estos poemas llegan a manos de ella y ella se siente ofendida porque consideró que esto era un amor insano y se alejó. Dante siguió amándola perdidamente, pero sin tener ningún tipo de relación con ella, hasta que lamentablemente Beatriz fallece. No se sabe tampoco de qué falleció, de una enfermedad. Algunos creen que fue la peste de esa época. Lo cierto es que esta joven fallece y Dante decide acompañarla desde lejos al entierro, y luego de que todos los que fueron a acompañarla se fueron, él quedó allí llorando perdidamente por el fallecimiento de ella. 2 años después se casa con una mujer llamada Gema, con quien tiene 2 hijos. Sin embargo, Dante seguía enamorado de Beatriz. Gema sabía muy bien que Dante estaba enamorado de ella, pero no decidió aceptarlo, básicamente, y dejarlo tranquilo para que él escribiera, se dedicara a escribir, a vivir su obra literaria. Dante también vivió un gran conflicto en la guerra, en una guerra que se da en Italia, denominada no recuerdo el nombre en este momento, pero
se da una guerra, básicamente una guerra civil por el poder. Dante participa de un lado, que ese lado gana. Sin embargo, el Papa en ese momento quería tomar el territorio de Dante militarmente. Dante es enviado a hablar con el Papa para negociar, pero es arrestado. Termina preso. Luego, en ese periodo en el que Dante está preso en Roma, el bando contrario toma la ciudad de Dante y lo acusan de corrupto y no lo dejan entrar al país. Básicamente lo amenazan con que si vuelve podría ser sentenciado y finalmente asesinado. Así que cuando Dante sale de la cárcel no tiene a dónde ir. Su vieja Florencia, donde pertenecía a Dante, ya no podía ir, no tenía ningún lugar. Así es que Dante se mantiene en el exilio. En este periodo es donde escribe la hermosísima obra La Divina Comedia. Como dato interesante, en aquel tiempo, en la literatura clásica, una obra se denominaba comedia si tenía un final feliz, o se definía tragedia si tenía un final triste. Por tanto, como la obra de Dante tenía un final feliz, Dante simplemente la denominó comedia. Más adelante, otro personaje que la reedita le coloca La Divina Comedia, y por eso hoy en día se conoce como La Divina Comedia, pero al principio fue comedia. En este periodo Dante escribe esta hermosísima obra que lo inmortalizaría. Sin embargo, siempre con ganas de volver a su tierra, pero lamentablemente nunca pudo. Finalmente, a Dante se le reconoce como un personaje honorable de su país, pero ya era muy tarde, no podía regresar. Habían pasado ya 500 años de la muerte de Dante. Lamentablemente, sin embargo, hoy en día es un personaje maravilloso que todos en algún momento debemos leer, Dante Alighieri. Creo que es importantísimo recordar a este personaje, aprovechando su día, el día de Dante. Y pasando al otro tema, hablando del teatro, este 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Lamentablemente todas estas fechas no han podido ser celebradas como se debería, en vista de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, aquí queremos recordarlo. Queremos hablar un poco sobre la importancia del teatro en la sociedad, la importancia que tiene. Y para esto quiero recurrir a una experiencia que se vivió en Argentina en la época de la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Este periodo básicamente es el de la dictadura militar en Argentina. Y allí, como toda dictadura, se censura y se censuró fuertemente el teatro. Los actores, los dramaturgos, los directores ya no querían o se sentían con miedo de hablar, de hacer cualquier cosa, porque básicamente, según cuentan personas que vivieron en ese periodo, básicamente simplemente el gobierno llegaba, te preguntaba qué es eso y te arrestaba hasta que pudieras explicar qué era lo que estabas haciendo y si no representaba una amenaza para la dictadura. En esto, en 1981, un grupo muy grande de tanto actores, dramaturgos, directores, todos los que conforman el conjunto teatral, deciden organizar un movimiento cultural llamado Teatro Abierto. Básicamente, un movimiento clandestino que hace resistencia a la dictadura. Y esto decidieron presentarse, básicamente hacían una invitación clandestina. Hicieron varias presentaciones teatrales llamando a la democracia, un movimiento artístico importantísimo que dio rienda suelta a otros movimientos del arte. Se dio un fenómeno llamado libro abierto, poesía abierta, tango abierto, folclore abierto, y se generó un impacto cultural importantísimo en la sociedad argentina. Básicamente las personas que en algún momento tenían miedo de salir, tenían miedo de hablar, tenían miedo de actuar, decidieron salir. Cuenta una joven, una persona que participó allí en
en este teatro abierto, que la primera vez que iban a dar el teatro se hacían colas inmensas filas inmensas para asistir a la obra, a pesar de que esto se dio la invitación de forma clandestina y todo esto. Sin embargo, la gente decidió salir a ver el arte y lo disfrutaron muchísimo. Creo que esto nos deja ver la importancia que tiene el arte como movimiento, el teatro como movimiento artístico en la sociedad. Sin lugar a dudas, el teatro es una conexión entre el mundo literario y la realidad, donde las personas desahogan, donde las personas transmiten mensajes y que esto tiene una repercusión importantísima en la sociedad. Entonces, aprovechando que hace poquito fue el Día Mundial del Teatro, queremos invitarlos a recuperar este maravilloso arte. En estos momentos, por supuesto, como estamos en cuarentena, es difícil. Sin embargo, hay cosas que tal vez se están haciendo por internet. Y nada, la invitación es a salir de esto. El teatro funciona también como una forma de distracción maravillosa de la realidad, a veces la realidad agobiante en la que nos encontramos inmersos y que nos saca de allí y nos lleva a un momento, como toda obra de arte, a un momento de felicidad, a un momento de encuentro, incluso con uno mismo. Entonces, nada, la invitación es a eso. Espero les haya gustado este primer capítulo de Pandemia Poética Podcast, un espacio que sin lugar a dudas es para todo aquel que ama, que valora el arte, que encuentra en él un espacio que es suyo. Y si es así, este podcast es para ustedes. Quiero despedirme, como lo dijimos en el principio, con un maravilloso poeta argentino, aprovechando que estamos hablando de Argentina, el señor Pedro Bonifacio Palacios, o mejor conocido por su seudónimo como Alma Fuerte. Aprovechando que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, tiempos en los que debemos estar encerrados y que para muchas personas, sin lugar a dudas, es un momento difícil. Queremos compartir un poema de Alma Fuerte. Alma Fuerte tiene lo que denominó los 7 sonetos medicinales, poemas para curar el alma, sin lugar a dudas. El primero se titula Avanti y con este me despido. Dice así: si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el homus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Muchísimas gracias.